Vamos a empezar el último capítulo de Gálatas. Seguimos con la aplicación. Ahora sí, ¿verdad? Está aplicando ya Pablo en estos dos últimos capítulos. Y ahora le va a meter caña, porque ya está terminando, está concluyendo y está terminando de aplicar para luego ya despedirse, ¿verdad? Si Dios quiere, pues empezaremos, si no acabamos antes y si no el próximo año, otra carta. Ya no lo sé si Paulina o de Juan, alguna será. Estamos ahí viendo entre Filipenses, la carta del gozo, del amor, ¿verdad? Esa carta que el cristiano está ahí con fuego, el gozo. O pues alguna otra carta de Juan, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a Gálatas 6. A ver si me funciona esto. Gálatas 6, versículos 1 al 5. ¿Quién puede leérmelo? Si lo tienen por ahí. Alessandro, tú que estás por ahí, lo tienes en la pantalla de ahí también. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Muy bien, gracias. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, gracias por este momento, Señor, que hemos podido alabarte. Y ahora, Señor, pues tú nos traes tu palabra, Señor, nos traes esta carta tan preciosa, Señor, a los Gálatas, Padre, que podemos aplicarla aquí en la iglesia, Señor. Oh Padre mío, trabaja en el corazón de mis hermanos, en su mente, Señor, que el Espíritu Santo esté edificando sus corazones, transformando su mente, Señor, y que puedan, Señor, digerir, Señor, y comer este alimento tuyo, Padre mío, que es la palabra, Señor. Utilízame a mí para ello, Señor. Oh Padre, ten el control de mi persona, de mis palabras, de mi boca, Señor. Y Señor, que sea fácil de predicar tu palabra, Señor. Te pido que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros y en mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. Gracias, Alessandro. Los primeros 5 versículos. Y el título es Nuestros deberes como cristianos. Deberes. Hay deberes que el cristiano debe... Sí, hay deberes, sí. En el colegio y ahora en la iglesia, ¿verdad? Pero sí, hay deberes como cristianos que debemos trabajar en la iglesia local. Y Pablo nos va a mostrar 3 deberes en estos primeros 5 versículos. Para ello lo he dividido en 3 puntos. El primero, somos llamados a restaurar. Ya hemos visto ahí en el primer versículo, restaurar a nuestros hermanos. Sí, es tu obligación, es un imperativo, restaurar a tu hermano. Punto número 2, tú eres llamado a sobrellevar la carga de tu hermano y prójimo en obediencia a la ley de Cristo. A la ley de Cristo. ¿Recuerdan la ley de Cristo? Amarás con todo tu ser a Dios. Ese es el primero. Y el segundo es semejante a tu prójimo, ¿verdad? A tu prójimo. Eso incluye tu hermano de la iglesia y tu enemigo, aquel que está fuera, aquel que no es cristiano. Eso incluye el prójimo. Así que el tercer punto, debes someterte a Dios. Examinar y escudriñar tu vida y tus obras. Tu vida y tus obras. Esos son los 3 puntos y ahí están los 3 deberes que vamos a ver en los primeros 5 versículos. Recordad siempre que la carta a los Gálatas trata de mantener esa línea, de marcar esa línea roja para no sobrepasarla en un legalismo o rebajarla en un libertinaje. Pablo ya nos ha demostrado, terminando el capítulo 5, los frutos o el fruto del Espíritu Santo en contraparte a aquellos que viven en pecados, en sus deseos de pasiones y pecados, ¿verdad? Las obras de la carne. Él ha hecho una lista comparativa con aquellos pecados que vive aquel, ¿verdad?, cristiano que vive como en el mundo, ¿verdad?, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, y aquellos verdaderos cristianos que viven la fe y en ellos nace esos frutos por medio del Espíritu Santo. Vemos que son frutos que no es
de nosotros, sino que es por medio del Espíritu Santo, gracias a la obra de Cristo, que es la vid verdadera, como vimos, ¿verdad? Es Cristo que produce esos frutos por medio de nosotros, que somos los pámpanos, ¿verdad? Gracias a la obra del Espíritu Santo. Pablo continúa. Recordemos que la carta antiguamente no estaba dividida en partes, ¿verdad? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que era un conjunto. Pues él va a continuar y va a decirles ahora, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí vemos el primer punto, el primer deber. Somos llamados a restaurar a nuestros hermanos. Nuestro amor. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes un atributo en ti que Dios ha compartido contigo, que es amor. Un atributo que es de la naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Y ha querido compartirlo contigo desde el día que naciste de nuevo, amor. Pero un amor no solo por palabras, porque es muy fácil decir te amo, ¿verdad? Es un amor demostrado por actos, no solo por palabras. Demostrado por hechos, ya que somos llamados a actuar y no pasar por alto lo que sucede a nuestro alrededor. No somos simples personas que vivimos encerrados en una burbuja personal. No estamos encerrados en una burbuja unilateral, algo que afecta o involucra a una sola persona o a un solo lado. No, vivo mi vida y las de los demás no me importa. No. Y esto se vive mucho en el mundo. En el mundo se vive de una forma unipersonal, unilateral. Luego está el otro lado de la moneda, que muchos viven ya no su vida, sino que están atentos a lo que pasa en cualquier entorno, en lo que está sucediendo, y deben actualizarse cada día en el cotilleo, en el chisme. Vemos la contraparte, ¿verdad? Unos apartados de lo que sucede en el mundo, no me importa lo que pasa, y otros que están interesados en saber todo lo que pasa en la vida de aquel que se cruza en su camino, ¿verdad? De aquel que está a su lado. La noticia de cómo es posible que el vecino haya hecho esto, haya hecho lo otro, mi hermano haya hecho esto, mi hermano haya hecho lo otro. Dos pecados distintos, pero es pecado. Sí, si tú te apartas del mundo y no quieres saber lo que te pasa ni en la iglesia ni en el mundo, pecado. Si te vas al otro extremo de cotilleo y chisme, pecado. Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En contraposición a esta posición del mundo o del mundano, con una vida de rudeza, vanagloria, Gálatas 5:26, una vida de vanagloria, exceso de orgullo, de jactancia por sus propias cualidades, logros, posiciones conseguidos, apropiadas o inapropiadamente en tu vida. Va en contra de muchos este verso del capítulo 6, como los versos 1 y 4. Así que tener presente este antiverso, ¿verdad? Jactancia, orgullo, si se puede decir tal comportamiento. El carácter o temperamento, incluso ese pronto, ¿saben lo que es el pronto? Ese carácter que salta, ¿verdad? De un momento a otro aparece, boom. Ese pronto que se dejan ver en algunas situaciones, sea explosivo o irritado, como nos dice el texto, como hemos estudiado esos deseos de la carne, irritadores, ¿verdad? ¿Es este el carácter o la forma de vivir de un verdadero cristiano? Vanaglorioso, irritado, jactante, contra unos y contra otros. Si es verdad que todos somos pecadores, porque lo somos, todos somos pecadores,
pero hemos sido rescatados de la garra del pecado. Tenemos una nueva vida. Y si antes estábamos sujetos a los deseos y las pasiones del pecado, de nuestra carne, no le echemos la culpa como hoy escuchaba a Dalila, no le voy a hablar de Dalila, sino del espíritu del pecado de Dalila, claro, yo no tengo la culpa, ¿verdad, Dalila? Yo no tengo la culpa, fue un espíritu que me hizo actuar así. Y le echamos la culpa a todo, el espíritu de mentira, el espíritu de robo, no, son los deseos de nuestra carne, nuestro propio pecado. No le echemos la culpa a Satanás y a los espíritus, no, nuestra concupiscencia, nuestros deseos, nuestra carne, nuestras pasiones. Estábamos sujetos a esos deseos del pecado, de nuestra carne. Ahora ya no estamos sujetos a estos deseos. Tenemos la libertad de no pecar. Una vez que hemos venido a los pies de Cristo, tenemos libertad de no pecar. Éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que podemos luchar contra los deseos pecaminosos, podemos mortificarlos y no pecar. Pero claro, también entiendo que la medida de la fe no es la misma en cada cristiano. La medida de la lucha entre sus aflicciones, sus deseos, no es la misma en cada uno de los cristianos. Cada uno vive su propia lucha, cada uno vive su cristianismo según dada la fe, ¿verdad? La medida de su fe. Sí, cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus aflicciones, cada uno tiene su madurez cristiana. Ojo, y estoy hablando de aquel que sabe que es cristiano, no aquel que vive un cristianismo equivocado pensando que es cristiano en cuatro paredes y fuera hace lo que quiere, ¿verdad? No, aquel que sabe que es cristiano y vive como cristiano dentro, fuera de las cuatro paredes del templo, porque la iglesia la vas a seguir viviendo fuera, siendo iglesia con los demás hermanos, ¿verdad? Aquel que realmente sabe en su conciencia que es un verdadero cristiano y que da los frutos del Espíritu Santo, como hablaba hace un momento, el amor, no solamente palabras, sino por hechos y actos, sino que da el fruto del Espíritu Santo, que vive en el Espíritu Santo. Es por eso que Pablo empieza este capítulo llamándonos hermanos. Los llama a los de la iglesia de Gálatas, aquellos que habían personas espirituales que vivían y andaban por el Espíritu y aquellos que estaban viviendo de una forma carnal, por los deseos de sus pecados, ¿verdad? Pero aún así les llama hermanos, a todos, hermanos. Vaya palo que nos metió en el capítulo anterior, advirtiéndonos que hay algunos que no viven como verdaderos cristianos y que viven satisfaciendo los deseos y las pasiones de su carne. Pero también nos enseñó que hay hermanos que realmente viven y andan en el Espíritu Santo, dando el fruto al estar unidos, y sabes que estás unido a Cristo. Nuestra vid verdadera, Jesucristo, nuestro olivo, nuestro árbol, bien cimentado, bien plantado, y conscientes de que es el Padre, el labrador, o mejor dicho, en otras palabras, el que cultiva la tierra, el Padre. Jesús es la vid y el Padre cultiva y cuida esta vid y sus frutos. Podemos estar y vivir tranquilos que es Dios en su providencia que nos preserva. Hermanos, así empieza Pablo, y es una forma de cariño, es una forma de demostrar amor, de esa unión en Cristo como hermanos de una misma familia. Somos y pertenecemos a una misma familia con muchas otras iglesias. Somos de la misma familia, a pesar de las advertencias de Pablo e incluso de las palabras duras con las que a veces se ha dirigido a esos mismos hermanos, con la intención de llamar su atención y la intención de corregir sus vidas, su comportamiento, pero siempre con amor, con ese cuidado pastoral. Con ese mismo sentimiento se dirige otra vez para empezar este último capítulo 6 de la carta a los Gálatas.
Es como cuando yo les hablo, cada vez que les hablo, les digo, amados hermanos o queridos hermanos. Él está empezando este capítulo con hermanos, hermanos. Y Pablo les llama la atención de sus hermanos en Cristo y les dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y entonces ya entra vuestra conciencia, ¿verdad? Aquellos que están en falta, ya Pablo cambian la cara, se ponen un poco rojos porque saben que la conciencia los acusa. Pablo desde el púlpito, bueno, no estaba, supongo que el pastor que estaba leyendo la carta miraría a aquellos que se han puesto rojos, ¿verdad? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado. Claro, sabemos que en la iglesia hay hermanos, entre comillas, que viven en una vida y se puede llamar el pecado, porque es así, cuando vives constantemente en pecado, es una fábrica de fabricar pecado constante. Vives en esa fábrica de pecado tras pecado. Tienes endurecido el corazón, tienes endurecido tu razón, está entenebrecido, pero estás en la iglesia local. También estamos todos en la probabilidad de caer. Así que, hermanos, no solamente se está dirigiendo él a si alguno ha cometido falta, tú también tienes que tener en cuenta que puedes caer en alguna falta. Así que todos estamos en esa probabilidad de caer en una falta, de quebrantar la ley de Dios o de quebrantar la ley moral de Dios. Es como dice en la carta a los Hebreos, si ese hermano se ha resbalado en el camino al que se está dirigiendo, que ha cometido alguna falta, ese hermano que se ha resbalado del camino, como dice la carta a los Hebreos, se ha salido del camino, de no haber planeado deliberadamente efectuar una mala obra o embarcarse en un rumbo extraviado, es sorprendido en esa transgresión. Así que Pablo está diciendo, si eres sorprendido en alguna falta, o sea que está hablando de ese hermano que ha resbalado, que ha caído, no de aquel que vive en una vida constante de pecado. Si es sorprendido en alguna falta, si alguno es sorprendido en un acto de pecado. Y yo diría también, y esto no es bíblico, sino que yo aumentaría y diría que incluso si es sorprendido sin llegar al acto de pecar, sino que en algún hermano con buen tacto lo ha sorprendido con ganas, con actitud de pecar. Te das cuenta que hay algo en que le está dando vueltas a la cabeza, le está haciendo run run para pecar. Porque hay hermanos, como dice Pablo ahora, espirituales, que se dan cuenta antes que cometas un pecado. Y dicen, hermano, tú estás caminando mal, vas a caer, estás caminando por este camino, vas a caer, tienen buen tacto, ¿verdad? Es más, el mismo Señor nos enseña que el pecado no solamente es el hecho de hacer el pecado como creían los judíos, sino que desde que nace en tu corazón y en tu mente ya es pecado. Así que solamente no aquellos que han hecho un acto de pecado o han sido sorprendidos en el pecado, sino aquellos también que están por pecar y hemos tenido el tacto de ver que esta persona va a caer. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Te das cuenta que el pecado no es el hecho de pecar, sino que el hecho nace en nuestra concupiscencia ya? Nace y es concebido dentro de nosotros antes del acto. Hay hermanos con mucho tacto que ven a hermanos en una situación antes de caer en el acto de pecado. Hay hermanos con buen discernimiento que pueden darse cuenta de la situación en la cual tú puedes estar viviendo o están viviendo otros hermanos. Lo primero que podemos ver en el texto es que Pablo está llamando a un grupo de hermanos. Si te das cuenta, está dividiendo a los hermanos en dos grupos y podemos darnos cuenta que está llamando a un grupo de hermanos a estar alertas con otro grupo de hermanos. Aquellos que viven una vida piadosa, y no necesariamente porque eres un oficial de la iglesia, sino cualquier hermano maduro en la fe, debe estar alerta si algún hermano ha caído en pecado. Por eso dice,
vosotros que sois espirituales. Así que se está dirigiendo a los hermanos que viven en esa piedad, en esa santidad, y le dice, vosotros, si sorprendéis al otro grupo de hermanos que viven en pecado o que viven en ese camino antes de tropezar, vosotros que sois espirituales, vosotros, no dice Pablo, vosotros los que se tiran al suelo, vosotros los que hablan en lengua o que están en otro nivel, vosotros que profetizan, vosotros los sanadores que está de moda aquí al lado, o los cosechadores de buenos diezmos que suelen sustentar los altos cargos y oficiales de la iglesia. No, vosotros los espirituales, vosotros que sois espirituales, vosotros que permanecen. Y cuando Pablo dice espiritual, ya nos explicó en el capítulo 5 quiénes son los espirituales. Los que viven y andan en el Espíritu, dando el fruto del Espíritu, ¿verdad? No en otro nivel, no en otra burbuja donde hablas en lenguas y eres famoso porque haces sanidades. No, aquellos que dan el fruto del Espíritu Santo. Vosotros que sois visibles en vuestro fruto. Vosotros que manejan, utilizan y los medios de gracia como la palabra y la oración, que están en unión entre los hermanos, en esa koinonía ágape, que están empujando a los hermanos a una unión ágape, a una unión en la misma fe, en el mismo fundamento. Esos son espirituales, esos hermanos que en el mismo amor y cuidado llevan a los hermanos, entre hermanos, que tratan de vivir las mismas experiencias con sus hermanos y compartirlas. Ese amor ágape, koinonía ágape, son hermanos que quieren vivir la misma experiencia que sus hermanos. Quieren compartir el estar gozosos con Dios, estar unidos en el amor divino de Dios que viene de lo alto y se expresa en la iglesia. Estos son estos hermanos espirituales que saben lo que son. Saben que no nace de ellos, sino que ha nacido de Dios y que dependen de Dios el estar alertas. Si han visto un hermano cojear, o a varios. Si los han visto cojear antes de pecar o están en pecado, en alguna falta. Entonces nace una pregunta aquí. ¿Cómo debe tratarse a dicho hermano? ¿Cómo debo tratarlo? Sí, yo soy un hermano que vive en piedad, un hermano espiritual que empuja en koinonía, que estoy con la palabra, que estoy en la oración, veo a un hermano que está pecando, está por caer. ¿Cómo debo tratar al hermano? ¿Cómo debo tratar dicho caso? Los que son más críticos que un espiritual dirán que apliquemos la disciplina en Mateo 18. Del 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, si peca contra mí, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano, como le ha pasado a Steve Long, ¿no? A este predicador famoso. A pesar de que no era miembro de la iglesia, un falso maestro, ¿verdad? Pero claro, los más críticos dirían, vamos a aplicarle Mateo, este hermano está pecando, lo vamos a acusar, vamos a aplicarle Mateo 18, pero Pablo no está diciendo esto, porque Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, pero si tú lo sorprendes que no ha pecado contra ti, pero lo has sorprendido en pecado, ¿cómo debo actuar? No ha pecado contra mí, ¿verdad? Pero lo he sorprendido. He tenido el tacto de ver que estaba cojeando y está por pecar. Si un hermano ha pecado contra ti, dice Mateo, tú tienes el derecho y tienes el deber bíblico de actuar contra él. Sí, pero en el texto que estamos estudiando, si sorprendes a un hermano en pecado, pero no vive una vida de pecado, no es una fábrica de pecado constante, ¿acaso también se le puede aplicar la disciplina bíblica de Mateo 18 para restaurarlo o excomulgarlo?
Pero si este hermano cristiano que ha resbalado, que ha sido sorprendido, debemos seguir las directrices de Pablo en Gálatas 6. ¿Cuáles son esas directrices que nos está dando Pablo en Gálatas 6? Restauradle. No te está diciendo, ve con un testigo, ve si no te... No, todos esos pasos que debemos utilizar como disciplina en la iglesia si alguien ha pecado. Pero antes de ellos podemos utilizar Gálatas 6, que dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ese puede ser ¿verdad? Antes de llegar a Mateo, a la disciplina bíblica, podemos restaurarle. La Nueva Traducción Viviente dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Más entendible, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Hermanos, esta es una virtud bíblica, es una cualidad del carácter cristiano, una vez nacido de nuevo, mansedumbre. Y te está diciendo que seas manso, no menso, que seas manso, una persona que está en paz, una persona que es dócil. ¿Han conocido estos cristianos que son dóciles? Que le puede gastar una broma y él es dócil, que se siente que es noble, ¿verdad? Contra esos cristianos que llegan a la iglesia y se creen vivos, ¿verdad? Que se creen muy criollos, a comparación de estos hermanos que son dóciles, amables, que tienen tacto para las cosas, que están estrechamente relacionados con las virtudes al ser pacientes, bondadosos, humildes, tiernos. El fin de no aplicar Mateo 18 es porque tú no estás viviendo una vida de pecado. Mateo 18 se aplica cuando tú has pecado y vemos que tú constantemente estás viviendo esa vida de pecado. Pero si tú has resbalado en un pecado, has caído y has sido sorprendido flagrantemente, no debemos aplicar Mateo 18 porque no estás viviendo una vida constante de pecado, aunque fuiste sorprendido en el pecado. Ambos son con el fin de restaurar. Ambos deben acercarse con mansedumbre, humildad, ternura. Pero en Gálatas 6 vemos el nivel de amor hacia el hermano sorprendido para que reaccione de su pecado, para que se arrepienta sin llegar más allá, que sería el excomulgarlos en Mateo 18. Amados hermanos, la respuesta que los miembros de la iglesia, que son más consistentes en seguir los impulsos del Espíritu Santo, deben, y es una obligación, en el espíritu de dulzura o mansedumbre, restaurar al que cometió tal falta. La palabra restaurar significa arreglar. Deben arreglar el daño cometido, la falta cometida. Esto hacer algo o alguien vuelva a una posición anterior de integridad y pureza. Si cometiste un pecado, restaurarlo es que se arrepienta, que dé media vuelta, que regrese a ese estado de pureza, de santidad que se encontraba. Ese es restaurarlo. La acción de seguir respecto al transgresor debe ser positiva. La acción que tú debes hacer debe ser positiva, no negativa. No le dañéis, sino que ayudadle, traedle como os gustaría ser tratados si estuvieses en su lugar. Porque traerlos con mansedumbre, con humildad, con ternura, como dice la Nueva Traducción Viviente, porque si tú estuvieras en sus pantalones, te gustaría, hermanos, que se acercaran con ese mismo carácter para ser restaurado y así llamarte la atención de tu pecado. ¿Por qué? Porque el texto dice, considerándote a ti mismo, cuando te acerques al hermano a restaurarlo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Y esa es la advertencia de Pablo para aquellos hermanos espirituales que se acercan con humildad, que se acercan con amor, sabiendo también que son pecadores, que no estamos libres del pecado, no estamos libres de caer en las mismas tentaciones que algún otro hermano que está sentado al lado tuyo. Así que nos acercamos teniendo mucho cuidado y tacto con el hermano, sabiendo que yo soy propenso a caer en el mismo pecado y que si cayera, se acercarían a mí de la misma forma que me estoy acercando yo a este hermano en pecado. Aquí no vale, ojo, no vale, joven, adulto también, no vale. Y pregunto, entonces puedo echarme una novia o un novio del mundo que está en pecado y con el tiempo traerlo a los pies de Cristo. Si me está diciendo que debo restaurar a la persona, pero me voy a echar una novia, un novio del mundo para traerlo a la iglesia y a los pies de Cristo. Eso no vale. Esa lógica no vale. Porque primero, que tú no traes a nadie a los pies de Cristo. Si tú estás pensando echarte un novio, una novia fuera del mundo, tú no traes a nadie a los pies de Cristo, porque ese trabajo es del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por el medio del oír la palabra. Tú no eres nadie para traer a los pies de Cristo. Tú lo que haces es evangelizar por medio de la palabra al mundo. Pero bueno, hoy en día se tiene que evangelizar también en las iglesias modernas. Eso fue primero. Y segundo, porque en este contexto es entre cristianos. No es en que yo me eche una novia o un novio, un amigo en el mundo, una amiga en el mundo para traerlos a los pies de Cristo, no. Pablo está hablando en el contexto cristiano de la iglesia local en el que tú te congregas. Y el que ha pecado no es el que está en el mundo, sino que es miembro de tu misma iglesia, al cual vas a restaurar y corregir porque lo sorprendiste en pecado a tu hermano. Recuerda que Pablo cómo empezó, hermanos. Así que si estás pensando echarte una novia y traértela aquí a la iglesia pensando que te la vas a traer a los pies de Cristo, tercero, Pablo te advierte. Y la Biblia dice, no te juntes con yugo desigual. Y antes lo dice en otra palabra, no vaya a ser que tú también seas tentado por echarte una novia o un novio. Ten cuidado. Segunda de Corintios 6, 14, 15 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia de Dios con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliel? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? No vaya a ser que tú también seas tentado en caer y en vez de traerte a los pies de Cristo a la otra persona, tú termines en la habitación de esa persona. ¿Te das cuenta? Vaya a ser tentado. Es una advertencia. Si al cristiano que se acerca al pecador le dice, ten cuidado, a tu hermano que está en pecado, ten cuidado, trátalo, no vaya a ser, y ten cuidado que tú también vayas a caer en esa tentación. Imagínate si te traes una persona del mundo, te echas de novio o de novia, ten cuidado que lo más probable es que caigas en tentación. No se te ocurra malinterpretar lo que dice Pablo, joven, jovencito, jovencita, adulto, y también para los adultos, de traer al cristiano traerlo al cristianismo por medio de una relación y no por medio del evangelio. Por medio del evangelio. Porque serás tentado a los pecados de este muchacho, de esta muchacha, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado, que piensas que estás bien plantado en la palabra y al echarte a alguien de afuera, estar creyendo que tú estás bien parado y firme, termines pecando. No tientes a Dios y no te tientes a ti mismo. Y esto me lleva a mi segundo punto. Tú eres llamado a sobrellevar la carga de tu hermano y prójimo en obediencia a la ley de Cristo. Si el primer deber era restaurarle, ese era el primer deber. Si ves a un hermano que está en falta, restaurarle con amor, con ternura, ¿verdad?
con cuidado, con una advertencia, porque va ese deber con una advertencia. Ten cuidado que tú también caigas en ese pecado, ¿verdad? Ahora Gálatas 6, de 2 al 3 nos dice, el segundo deber, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahí está el otro deber. Amados hermanos, Pablo está poniendo toda la carga del texto. ¿Te has dado cuenta la carga del texto, la profundidad? Lo está poniendo toda la carga del texto, no en el hermano que fue sorprendido en pecado. Tú puedes decir, bueno, Pablo se está refiriendo a aquel que ha caído en pecado, pero no, la carga del texto está cayendo en el hermano espiritual. ¿Te das cuenta que Pablo está enfocándose en el hermano espiritual, no en el sorprendido en pecado? Aunque también está dirigida esa carga, ¿verdad?, en él, porque ha sido sorprendido de pecado, pero no, toda la carga está en el hermano espiritual. Y no se aparta del hermano espiritual, ni tampoco del hermano que ha caído en pecado, sino que sigue con su línea de argumentación en los hermanos espirituales. A estos hermanos espirituales primero les dice que estén alertas, que restauren al hermano caído. Ahora les dice que deben cumplir la ley de Cristo. Deberes difíciles de estar alertas, y ahora de restaurarle, y ahora de cumplir la ley de Cristo, como dice Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, toda tu ser. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, la ley de Cristo no es solo un sentimiento, no es solamente un sentimiento subjetivo o incluso místico como hacen ver en otros lugares. No, este amor está basado en hechos, en actos. Sí, es un sentimiento como el amor de Dios y el amar al prójimo, pero el texto nos dice que ese amor se demuestra, que ese amor se trabaja. ¿Cómo? Sobrellevando los unos las cargas de los otros. Si primero en amor, ternura, era restaurar a tu hermano caído, y te das cuenta que tiene un pecado, una aflicción, ahora te dice, sobrelleva esa carga. Con cuidado que no vayas a caer en ese pecado, ¿verdad? En la Nueva Traducción dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Esa es la manera de obedecer esta ley de Cristo, sobrellevar, que es la capacidad de una persona de soportar, de resistir, de afrontar una situación difícil que está viviendo tu hermano, una carga, un problema. Y esto implica un esfuerzo por mantener ese equilibrio emocional y psicológico ante las adversidades de tu hermano. Pero también no te dice, vale, carga con ese peso, sino también te dice, ayúdalo. Esa es la acción, ¿te das cuenta? Vas a cargar el peso, tanto emocional, psicológico, pero ahora vas a ayudar en la acción de prestar asistencia, cooperación, apoyo a esta otra persona para lograr un objetivo, el restaurarlo, el arrepentimiento. Recuerdan que regrese a ese estado de santidad, superar una dificultad, aliviar su necesidad. Ese es un acto que implica compromiso con tu hermano, compromiso y un deseo de mejorarlo en esta situación que está viviendo. Así que podemos decir que la ley de Dios se demuestra por actos de sobrellevar, de soportar, de aportar las cargas de los unos con los otros, las aflicciones de unos con los otros. Amados hermanos, una persona cristiana, espiritual, está preparado para esto. Está preparado para esto. Si tú estás en los caminos de Dios y estás anclado en su palabra, enraizado en su palabra, en tu fe, no te preocupes.
Y no te preguntes, ¿estoy preparado para esta labor? Déjame decirte que sí lo estás. Dios te ha preparado para ese trabajo, para ese deber. Este humilde acto de amor a Dios y a Cristo, porque no solamente estás demostrando tu amor al prójimo, estás demostrando tu amor a Dios, estás demostrando tu amor a Cristo, ayudando a tu prójimo en sus aflicciones y sobrellevando su carga. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? Si tu hermano tiene hambre, dale de comer, a pesar que tal vez tú tengas poco para comer o nada. Si tu hermano tiene frío, dale abrigo. Así que tengas que compartir tu propio abrigo con él. Entonces, llegado a este punto, debemos preguntarnos, ¿está algún hermano pasando por cargas y aflicciones en la iglesia? Si te has dado cuenta y has tenido ese tacto, ¿te has acercado a él para ayudarlo? Las cargas o las aflicciones no son necesariamente económicas, no son necesariamente materiales. Hay aflicciones mucho más fuertes que incluso que el hambre, tanto que pueden llegar a llevar a este hermano a un estrés, a una ansiedad, al suicidio, al matarse. Estas son las cargas emocionales, cargas psicológicas, que no son ajenas dentro de una iglesia local, no son ajenas dentro de la iglesia universal, no son ajenas a los hermanos, sino también a los oficiales de la iglesia, pastores, ancianos, diáconos. No está lejos de cada uno la ansiedad, el estrés. Es por ello que Dios, por medio de estas cargas, nos manda a estar alertas y nos demanda a estar alerta. Es un imperativo, sobrellevad. Te está dando una orden, sobrellevad. Ayuda a tu prójimo. No te dice, si es que está en tus manos, si tienes tiempo libre, y digo que sí la tienes, seguro que la tienes, si está en tus posibilidades de hacerlo. No, te dice que lo hagas, hazlo. Te está demandando hacerlo. Cada vez que veas a un hermano que está en situaciones de cargas, de peso, sea en su alma o sea materialmente, hazlo. Te está ordenando que lo hagas. Al igual que en el primer versículo, que nos demanda restaurar al hermano, y es un imperativo también, restaura a tu hermano, es un imperativo, que sea sorprendido en el pecado, y luego una advertencia de tratarlo con humildad, con amor, con ternura, considerándote a ti mismo. De esta misma forma, Pablo nos demanda cumplir esa hermosa ley de Cristo, y luego nos da una advertencia. Si en el versículo te da un imperativo y una advertencia, aquí también te da un imperativo, pero también te da una advertencia. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En el primero te dice, restaura a tu hermano, pero ten cuidado de caer en ese pecado. Ahora te dice, sobrelleva esas cargas, ayúdalo, pero ten cuidado de jactarte por ayudar a tu hermano, de mirarlo ahora así, sobre el hombro. La Nueva Traducción Viviente dice, si te crees demasiado importante, eso más, ¿no?, para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante por ayudar a tu hermano. Hay que tener cuidado cuando leemos este verso, porque si se te acerca alguien del mundo y te lo dice, ¿qué te crees tú si no eres nada ni nadie? Yo soy mejor que tú. Si viene alguien del mundo y te lo dice, eso es altanería, ¿verdad? ¿Tú qué te crees mejor que yo? Eres un altanero, ¿verdad?
Altanería es una persona que demuestra un excesivo orgullo, arrogancia y soberbia. Pablo está diciéndonos esa misma advertencia, no te vayas a comportar como esta gente del mundo, te está diciendo, de forma altanera. Una persona altanera se considera superior a los demás y lo demuestra a través de su actitud y a través de su comportamiento. Una persona que es del mundo, en el sistema del mundo, en los pecados del mundo, pues sí es un altanero. Y la mayoría son altaneros. Vivimos alrededor de muchos altaneros que se creen más que los demás. Amados hermanos, hay que tener mucho cuidado con este pecado, porque Dios es quien te está dando esta orden, es Dios quien te lo está diciendo, y también es Dios que te lo está advirtiendo. Y el único en esa posición de santidad, porque Él es santo por naturaleza, para decírtelo de esa forma que Pablo lo está diciendo, porque realmente no es Pablo que te lo está diciendo, es Dios que te está diciendo, ¿verdad? Dios sabe que se puede caer en ese pecado de ser altanero por ayudar a tu prójimo o por hacerlo por conveniencia, porque suena feo, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Es una advertencia fuerte, dura. No te engañes si te acercas a ayudar por interés, si te acercas por conveniencia, por querer sobresalir entre los demás, si te acercas a ayudar porque quieres llamar la atención de tus prójimos o querer subir de cargos entre los oficiales. Eso es tener el corazón corrupto, eso es tener un corazón egoísta si lo haces con esas intenciones, malas intenciones. Amados hermanos, todos nacimos imputados con el mismo pecado de Adán y todos fuimos salvados por el mismo Jesús, nosotros. Todos fuimos salvados por el mismo Jesús, con su misma y única sangre, de un mismo color, de un mismo poder. Nadie es más que otro. Más bien debemos negarnos a nosotros mismos para ayudar al prójimo. No como el de la calle que quiere ser más y ayuda por sobresalir, ayuda por salir en la tele y terminas con un palazo. ¿Te das cuenta de la experiencia que vivimos? Quisiste salir en la tele y te metieron un palazo. Porque quería figurar, no ayudar. Al cambio, el cristiano que va a ayudar a su hermano, el espiritual, se va a negar primero a sí mismo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Te debes negar a ti mismo antes de ayudar a tu prójimo, matar ese ego, matar ese yo. ¿Y por qué debemos negarnos nosotros mismos para ayudar al prójimo? Porque eso nos hace humildes de corazón, transforma nuestro carácter, nos ayuda a seguir a Cristo, sino también cumplir su ley. El que se cree sabio, que se haga necio, y aprendo y avanzo hasta llegar a la imagen de Cristo. No te creas sabio, porque hay mucho para aprender. Y la vida del cristiano en el conocimiento de Dios es infundable, dice, es tremendo. Así que no te creas sabio, niégate a ti mismo para seguir avanzando a la imagen de Cristo. Y esto me lleva a mi tercer y último punto, y otro deber más. Debes someterte a Dios, examinar y escudriñar tu vida y tus obras. Gálatas 6, del 4 al 5. Así que, ¿te das cuenta? Así que, por lo antes dicho, estas dos advertencias antes dichas, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La Nueva Traducción Viviente dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que comportarte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Aquel que se mira a sí mismo en el espejo, escucha, aquel que se mira a sí mismo en el espejo de la conducta de otra persona, si te estás comparando con otra persona,
se contempla a sí mismo favorable. Siempre que tú te vayas a comparar con otra persona, siempre vas a decir, yo soy mejor que él. Siempre, siempre. Mira cómo se comporta este, si yo soy mejor. Mira este cristiano rebelde, yo soy mejor. Debes contemplarte en el espejo de la ley de Dios. Debes contemplarte en el ejemplo de Cristo, no en ti mismo. La Biblia no te manda que tú te mires en un espejo y tú seas mejor del que estás mirando, mejor que tú mismo, sino que ese espejo sea Cristo, que te compares con Cristo. Amado hermano, Dios nos manda a corregir, Dios nos manda a restaurar al hermano caído, Dios nos advierte hacerlo con mansedumbre, hacerlo con amor, con ternura, con bondad, como si fuéramos nosotros mismos. También nos demanda sobrellevar y ayudar al prójimo, a los prójimos. Tu hermano en aflicciones, sean materiales, sean anímicas, la advertencia de no caer en la altanería, creernos ser mejor porque le ayudamos, o tener cuidado de las motivaciones por las cuales ayudamos, somos impulsados a ayudar a estos hermanos. Y todo esto debe ser con amor, con un amor desinteresado. Pero ahora nos dice que debemos tener mucho cuidado de nuestro actuar, de nuestras acciones, sin compararte a otros que están actuando. Porque no se mueve uno en una iglesia, uno solo, se tienen que mover todos los hermanos espirituales. Sí, tú debes compararte, pero con Cristo. Debes compararte. Pablo no está diciendo no te compares, te está diciendo que te compares con Cristo, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tu espejo es Cristo, no tu hermano, no tu prójimo, sino Cristo, 2 Corintios 10, 12, 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Es lo que decía, no llegues a tu amiga o a tu novia, ¿verdad? No, con el Evangelio de Cristo. No nos gloriemos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en la que ya estaba preparada. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La altanería otra vez, la altanería. Amado y querido hermano, cada uno es responsable de su propia conducta. Tú eres responsable de tu propia conducta. No vivas comparándote a tu hermano, ni te gloríes por lo que has hecho. No te gloríes por lo que has hecho, porque la verdadera gloria viene de Dios. No es de los logros personales que tú haces, sino de Dios. Lo que hayas hecho es porque Dios te lo mandó. Si tú lo hiciste es porque Dios te mandó. Obedeciste a hacerlo en amor, como un siervo inútil, y no te estoy insultando, como un siervo inútil obedece a su amo en amor, y lo dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, y si Dios te manda a restaurar, a sobrellevar las cargas, hazlo con mansedumbre, con amor, examinándote a ti mismo y tus obras. Amados hermanos, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestros pasos, examinemos nuestras obras. La responsabilidad no puede ser transferida.
La responsabilidad no puede ser transferida. Cada persona será juzgada según sus propias obras. Las obras no salvan a nadie. Ten en mente esto, hagas lo que hagas, cuando ayudes a tu prójimo, las obras no salvan a nadie. Pero las buenas obras se hace notar el fruto del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Tú lo haces porque has nacido de nuevo. Ahora bien, el hecho de que cada individuo es responsable de sus propias decisiones y acciones, sin embargo, esto no te excluye de la necesidad de apoyar mutuamente a tu prójimo. Tú has pecado, eres responsable de tu pecado, pero sí, eso no te exime de ayudar a tu prójimo y de obedecer la ley de Cristo. Concluimos que Gálatas 6, del 1 al 5, es un llamado profundo a la humildad, a la comunidad, a la responsabilidad individual dentro del cuerpo de Cristo. En resumen, hermanos, nos está llamando una restauración con mansedumbre. Pablo insta al creyente a restaurar a aquellos que han caído en pecado con humildad y paciencia, reconociendo nuestra propia fragilidad, somos frágiles, y evitando la condenación, el dedo, ¿verdad? Una restauración con mansedumbre. Pablo insta a los creyentes a restaurar a aquellos que han caído en pecado, sí, pero con humildad y paciencia, reconociendo nuestra propia fragilidad y evitando la condenación. También nos manda a llevar las cargas de los otros, las cargas de los otros. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde se comparten las cargas y se apoyan mutuamente cumpliendo la ley de Cristo. Cuidándonos del orgullo. Ten mucho cuidado de ser orgulloso y altanero. Y no solamente para el que va a ayudar, sino para el que va a recibir ayuda. No porque caíste en pecado, ahora te vas a volver orgulloso. ¿Tú quién eres para ayudarme? Es tu hermano en Cristo. Cuidado con el orgullo. El orgullo es un gran obstáculo para la vida cristiana. Aquellos que se creen superiores a otros se engañan a sí mismos y evitan cumplir esa ley de Cristo. Pero recuerda que también hay una responsabilidad individual. Hay una responsabilidad individual. Cada creyente es responsable de sus propias acciones y va a dar cuenta a Dios de sus propias acciones. Debes evaluar tu vida a la luz de las Escrituras y no cargar tus pecados a otros. Aunque debemos apoyarnos mutuamente, cada persona debe cargar con las consecuencias de sus propias decisiones. Y esto no te excluye a cargar y ayudar a tu hermano en su aflicción, porque Dios te lo demanda. Gálatas 6, del 1 al 5, nos enseña que la vida cristiana es una jornada compartida, donde la humildad, el servicio, la responsabilidad individual son fundamentales. Al practicar estos principios podemos creer en nuestra fe y fortalecer nuestros lazos, hermanos, entre los creyentes, y la iglesia será edificada y crecerá en amor, en gozo y en todos los frutos del Espíritu Santo, individualmente y como iglesia. Será edificada, será más fuerte junto a los medios de gracia. Los frutos del Espíritu Santo y los medios de gracia edifica a la iglesia, edifica, fortalece a la iglesia. Para concluir, debemos hacernos algunas preguntas y reflexionar en aquellas preguntas. ¿Cómo puedo aplicar el principio de la restauración en mis relaciones con otros? ¿De qué manera puedes llevar las cargas de los demás en mi comunidad cristiana, en mi iglesia local? ¿Cómo puedo combatir el orgullo en mi propia vida? Pablo ya te ha dado los pasos, ¿verdad? Amor, mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo. Estoy siendo un ejemplo para los creyentes, hermano, ¿eres un ejemplo? Si tú te has identificado con el hermano que está en pecado, arrepiéntete. Ven a los pies de Cristo y arrepiéntete, abogado tienes. Pero si tú eres del creyente espiritual, estás siendo ejemplo y obedeciendo la ley de Cristo, hazlo. No te quedes sentado, hazlo. Esto se ha demostrado en la iglesia en estas últimas semanas con lo de Valencia, ¿verdad? Las iglesias han salido por todo. Y gloria a Dios por ello.
En resumen, Gálatas 6, del 1 al 5, para terminar, nos invita a ser una comunidad de creyentes. Somos una comunión en koinonía ágape, como empecé, koinonía ágape, de creyentes que se aman, se apoyan, se animan unos a otros en el camino de la fe que es Cristo Jesús. A Dios sea la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.